A medida que nos alejábamos de la nevada costa de Alaska, donde el frío de la noche se fundía con la quietud del océano, yo, el comandante del Guardián Polar, sentía que el miedo y lo desconocido se convertían en parte integrante de cada segundo, y sabía que lo que estábamos a punto de ver cambiaría nuestras vidas para siempre, pues éramos una armada enviada a explorar los rincones más lejanos del mundo. Pero nunca esperamos encontrarnos con algo tan inexplicable y antiguo que su existencia parecía un mito, olvidada en los polvorientos archivos de la historia. Y en aquellos días en los que el viento helado rugía sobre la cubierta y cada gota de agua marina que reflejaba la tenue luz del sol poniente parecía un presagio de una fatalidad inminente, nos dimos cuenta de que nos esperaba algo más que otra expedición, y sentí cómo el frío penetraba no solo en mis huesos, sino en mi misma alma, haciendo que mi corazón latiera más deprisa, en previsión del inevitable horror que se avecinaba desde las profundidades del silencioso océano. Nuestro barco, viejo pero probado por los años en las condiciones más duras, parecía un organismo vivo que se había encontrado con lo desconocido más de una vez, pero nunca había visto lo que apareció ante nosotros aquella tarde aciaga, cuando los instrumentos empezaron a detectar señales anómalas en las profundidades donde el agua helada escondía sus secretos, y cuando nuestras ecosondas detectaron una forma gigantesca que surgía lentamente de la oscuridad. Supe de inmediato que estábamos a punto de encontrarnos con algo que desafiaba las leyes de la naturaleza, y que la majestuosidad de esta criatura, su poder antinatural y el extraño resplandor que emanaba de su cuerpo, como si reflejara la luz de estrellas lejanas, no podían explicarse en términos científicos ordinarios, sino que solo insinuaban un antiguo mal que había despertado tras miles de años de olvido para reafirmarse. Comenzó de forma silenciosa, casi imperceptible, cuando aparecieron en las pantallas de nuestros instrumentos las primeras señales parecidas a latidos, tan constantes y rítmicas que parecía como si la propia naturaleza se hubiera congelado en previsión de algo inevitable. Y con cada nueva lectura, estas señales se hacían más y más insistentes, como si alguien o algo tratara de transmitir un mensaje portador de un sombrío presagio de problemas. Al principio pensamos que podría tratarse de un fallo técnico o simplemente de otro extraño fenómeno de la noche polar, pero a medida que pasaba el tiempo se hizo evidente que aquí estaba pasando algo, y en el momento en que me encontraba en el puente de mando, observando cómo nuestros sensores mostraban valores anómalos, sentí que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre, e incluso los experimentados oficiales, acostumbrados a la imprevisibilidad del Ártico, se congelaron en un silencio inmóvil, al darse cuenta de que habíamos traspasado los límites de lo habitual. Pasamos las primeras horas tras la detección de la misteriosa señal intentando determinar su origen, y aunque todos nuestros instrumentos funcionaban correctamente, nada podía explicar las extrañas vibraciones que parecían provenir de las mismas profundidades del océano. Y cuando nuestras ecosondas dieron finalmente el informe de un objeto gigante moviéndose lentamente bajo la corteza de hielo, sentí que un frío horror se apoderaba de mí, pues el tamaño de aquella criatura era tan incomprensible que solo podía tomarse por una leyenda, un mito olvidado en las páginas polvorientas de antiguos manuscritos, y su presencia nos hacía sentir insignificantes a los oficiales de la Marina ante lo que estaba más allá de nuestra comprensión. Decidimos acercarnos todo lo que pudiéramos para tomar medidas más detalladas e intentar filmar al monstruo, y se produjo un tenso silencio a bordo del Polar Guardian, en el que cada paso, cada movimiento, parecían llenos de miedo y presagio de fatalidad. Y recuerdo el momento en que nuestras cámaras grabaron por primera vez el contorno de la criatura. Vi sus enormes tentáculos y su cuerpo, cubierto de una sustancia brillante que parecía viva, como si reflejara la luz de estrellas lejanas. Y entonces quedó claro que nos habíamos encontrado con algo
que no podía describirse con meras palabras, porque no era un simple animal, sino algo de otro mundo, algo de las profundidades, donde el tiempo y el espacio juegan con sus propias reglas desconocidas. Recuerdo que a medida que nos acercábamos lentamente al objetivo, el propio océano parecía contener la respiración, y el hielo que chocaba contra los costados del barco sonaba como el eco de una antigua canción que ya nadie recuerda. Y en el momento en que nuestro barco empezó a cambiar de rumbo hacia el objeto, todos los corazones a bordo latieron al unísono con el ansioso pulso procedente de las profundidades, y los pensamientos de seguridad y misión parecieron disolverse en el aire, dejando solo el miedo y la incertidumbre que nos envolvían como una sombra que no podía desaparecer. A medida que nos acercábamos a la supuesta ubicación de la criatura, el hielo bajo nosotros tembló, y las primeras partículas de hielo, como heraldos de la angustia, comenzaron a desprenderse de la superficie, y vi la enorme masa surgir lentamente de la penumbra, como si hubiera surgido del mismísimo infierno, y su movimiento era tan lento y majestuoso que parecía como si el tiempo se hubiera detenido. Y en ese momento interminable, cuando los enormes tentáculos, cubiertos de extraños y brillantes dibujos, empezaron a moverse sin prisa hacia nuestra nave, sentí que toda mi fuerza vital me abandonaba, y un miedo indescriptible envolvió cada célula de mi cuerpo, dejando solo impotencia ante una fuerza ancestral capaz de destruir todo lo que conocemos. A partir de ese momento, cada segundo me pareció una eternidad, y esa noche, mientras la oscuridad del océano se fundía con la tormenta de hielo, nuestros instrumentos mostraron no solo el tamaño, sino también la energía que emanaba de ese monstruo que desafiaba cualquier medida, y vi cómo la luz que emanaba de su cuerpo brillaba en todos los colores, pero siempre permanecía fría y aterradoramente antinatural, y parecía como si el espacio a su alrededor se deformara como bajo la influencia de una magia ancestral. Y en ese momento me quedó claro que nos habíamos encontrado no solo con un animal, sino con la encarnación viva de un poder ancestral que había despertado de siglos de olvido para reafirmar su derecho a existir, y que este encuentro era un punto de inflexión fatídico para todos nosotros. Intentamos retirarnos, pero el tiempo y el espacio parecían conspirar contra nosotros, y nuestros sistemas, acostumbrados a las leyes habituales de la física, empezaron a funcionar mal, y los instrumentos que mostraban el rumbo y la velocidad empezaron a parpadear y a funcionar mal, como si los propios elementos de la realidad estuvieran siendo influenciados por esta criatura, y vi a nuestros oficiales, incapaces de creer lo que estaba ocurriendo, intentaron recuperar el control, pero fue en vano, porque la antigua fuerza, como una leyenda que cobrara vida, penetraba en todos los sistemas, haciéndonos sentir que no éramos más que pequeñas partículas en un vasto mecanismo, y que nuestra misión, que había parecido rutinaria, se había convertido en una batalla por la supervivencia, en la que no había ni victoria ni derrota, sino solo un terror inexorable ante lo que no podía ser vencido. La tormenta de hielo sacudía el barco, y cada ola que golpeaba sus costados parecía el último acorde de una sinfonía de destrucción, y el aire se llenó de un siseo parecido a los gemidos de los antiguos, y en esta oscuridad indescriptible vi a la criatura, que se acercaba lenta pero inexorablemente, nos envolvía con su desconocido poder, y sentí el frío aliento de la eternidad penetrar en lo más profundo de mi mente, haciéndome comprender que nuestra tecnología y nuestra ciencia eran impotentes ante el antiguo horror que había venido a recordarnos nuestra insignificancia. Había una tensión indescriptible a bordo del Polar Sentinel, y cada uno de nosotros, desde los marineros hasta los oficiales, observaba el objeto que se aproximaba con una ansiedad que penetraba hasta el alma, y en aquellos momentos en que vi nuestros ojos encontrarse con los de nuestros camaradas, llenos de miedo y desesperación,
me di cuenta de que estábamos en el umbral de algo que no iba a ser, que un antiguo mal, despertado de las profundidades, era capaz de cambiar el curso de la historia, y que nuestro destino pendía de un hilo que pronto podría cortarse, dejándonos tragados por el abismo. Las horas pasaron lentamente, y cuando la enorme masa alcanzó por fin nuestra zona de observación, todo pareció detenerse, y vi como una criatura de tamaño inimaginable se elevaba lentamente por encima de la superficie del océano. Sus tentáculos, cubiertos de una sustancia pegajosa y brillante, se deslizaban sin prisa por la capa de hielo, dejando tras de sí rastros como antiguas huellas de manos. Y en ese momento sentí que el mundo entero parecía encogerse en un estrecho círculo de horror, y cada instante era el último, porque la antigua bestia que despertaba de las profundidades no era simplemente una parte de la naturaleza, era la encarnación de un misterio tan antiguo como la tierra misma, y su presencia nos hizo comprender a nosotros, hombres pequeños e impotentes, que éramos meros espectadores en un espectáculo eterno, protagonizado por fuerzas que escapaban a la razón, y que nuestros esfuerzos por recuperar el equilibrio eran tan inútiles como un intento de contener la marea. Aquella fatídica noche, mientras la tormenta arreciaba y el viento helado silbaba por todas las grietas del barco, yo permanecía en el puente, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo, y en la oscuridad, donde cada sonido parecía el eco de antiguas profecías, vi a la criatura, como una leyenda que cobra vida, elevarse más y más, y su brillo antinatural, reflejado en las gotas de lluvia y en el hielo centelleante, llenaba el horizonte, dejándonos con la sensación de que había llegado el momento en que todas nuestras esperanzas y sueños se disolverían en la bruma de antiguos misterios, y nuestro mundo, tal y como lo conocíamos, cambiaría para siempre. Cuando por fin la tormenta empezó a amainar y pudimos grabar los parámetros finales del fenómeno, quedó claro que la enorme criatura no había abandonado nuestras aguas, sino que ahora se paseaba lentamente alrededor de nuestro barco como si nos estudiara, como si tratara de entender quiénes éramos y por qué habíamos entrado en sus dominios, y en aquella silenciosa observación sentí el miedo como una cuchilla helada que se clavaba en mi corazón, dejando tras de sí una profunda cicatriz que nunca sanaría. Los restos de la oscuridad vespertina fueron sustituidos por una bruma previa al amanecer, y cuando los primeros débiles rayos de sol empezaron a abrirse paso entre las nubes grises, luchamos por levantarnos de la cubierta, intentando averiguar qué hacer ahora, pues la criatura no parecía tener intención de atacarnos directamente, pero su presencia, misteriosa y amenazadora, había penetrado en cada célula de la nave, provocando inexplicables disfunciones en los instrumentos y haciéndonos sentir como si el tiempo mismo hubiera comenzado a agotarse, como si incluso el espacio que nos rodeaba hubiera sido deformado por este antiguo mal. Durante los días siguientes, intentamos estudiar el comportamiento de la criatura, registrando sus movimientos, anotando datos, pero todos nuestros intentos adquirieron el aspecto de una lucha inútil, pues parecía jugar con nosotros, moviéndose lenta e inexorablemente dentro de una zona determinada, y cada una de nuestras mediciones, cada informe, parecían ser solo ecos fugaces de lo que estaba ocurriendo en las profundidades, donde reinaba lo desconocido, y sentí el miedo filtrándose en cada una de mis miradas, en cada uno de mis pensamientos, de que pudiéramos haber despertado algo indescriptible, y de que nuestro encuentro con este monstruo solo fuera el comienzo de una larga y angustiosa odisea, en la que el futuro no estaría determinado por nuestras decisiones, sino por la voluntad de las fuerzas ancestrales que viven en el océano. En aquellos días la tripulación estaba deprimida, pero no se esperaban órdenes, y nosotros, incapaces de resistirnos a lo que estaba ocurriendo, nos convertimos en meros observadores, registrando cada cambio,
grabando cada señal, y en tranquilas conversaciones llenas de miedo y sombríos presentimientos, discutíamos cómo nuestra presencia aquí tal vez había violado alguna antigua ley que nunca debería haber sido tocada por la mano humana, y me di cuenta de que nuestra intervención podría haber sido el catalizador de acontecimientos que conducirían a un cambio irreversible, y que estábamos al borde de un descubrimiento que podría hacer añicos todas nuestras percepciones del mundo. Cuando, unos días más tarde, la criatura comenzó a alejarse, como satisfecha de nuestra presencia pero dejando tras de sí una huella indeleble, la observé con una sensación de amargo alivio mezclada con un temor infinito, pues desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejándonos con preguntas sin respuesta y con la sensación de que el antiguo mal que había despertado en las profundidades heladas volvería algún día a perturbar la paz del mundo. A pesar de todos nuestros intentos por restablecer el funcionamiento normal de la nave, los instrumentos seguían mostrando extrañas anomalías, y la tripulación, agotada por el miedo constante y las noches en vela, empezó poco a poco a dudar de que realmente hubiéramos sobrevivido al ataque y no se tratara de una pesadilla causada por la influencia de una fuerza desconocida capaz de cambiar la percepción misma del tiempo y el espacio. Y cada uno de nosotros, al observar estos extraños fenómenos, sentía como si el antiguo mal que había dejado su huella en nuestros corazones penetrara en nuestros sueños, transformando cada uno de nosotros en un tipo de sueño diferente. Poco a poco, cuando nuestros sistemas empezaron a estabilizarse y la tripulación a volver a la normalidad, seguía sin poder olvidar la imagen de aquella criatura, sus enormes tentáculos y su brillo antinatural, y cada vez que veía su reflejo en el océano helado, las sombrías siluetas se presentaban ante mis ojos como un recordatorio de que los antiguos poderes nunca mueren, sino que solo duermen hasta que llega su hora, y en cada tranquilo susurro del viento oía el eco de aquel ominoso pulso que antaño había anunciado nuestro fatídico día. Pasaron unas semanas, y nosotros, obligados a regresar a tierra firme, abandonamos las frías aguas de Alaska, pero el recuerdo de aquella noche, de aquel monstruo, nos persiguió para siempre, como si fuera parte integrante de nuestras almas, y yo, ahora de pie en la orilla, sentía cómo el mundo alrededor parecía engañosamente tranquilo, y cada parpadeo de luz en la niebla y cada sombra que se deslizaba por el suelo cubierto de nieve me recordaban que el antiguo mal no había desaparecido, sino que solo estaba acallado, preparándose para despertar de nuevo en el momento más inesperado para recuperar su poder sobre este mundo. De vuelta en el cuartel general de la flota, intenté transmitir a mis superiores la gravedad de lo ocurrido, describiendo cada detalle, cada sensación, pero mis palabras parecían insignificantes ante la inexplicable fuerza que había hecho añicos todas nuestras nociones de seguridad y orden, y un profundo temor se instaló en el corazón de muchos de mis compañeros, el temor de que nosotros, que nos habíamos atrevido a traspasar los límites de lo familiar, hubiéramos perturbado la paz de algo antiguo y desconocido, y que un día, cuando ese mal despertara de nuevo, volviera a por nosotros, sin perdonar a nadie ni a nada, dejando el mundo sumido en una oscuridad eterna. Con el paso de los años, cuando volví a mi vida cotidiana, no pude olvidar lo que había visto en las aguas heladas, y aunque muchos intentaron explicarlo en términos científicos o atribuirlo a errores de los instrumentos, yo sabía en mi corazón que la antigua bestia que había despertado en las profundidades del océano existía, y que su presencia nos recordaba que la naturaleza siempre guarda sus secretos, y que los humanos no tenemos derecho a interferir en los antiguos órdenes establecidos mucho antes de nuestra llegada a la Tierra. Las noches se llenaron de pesadillas, en las que no solo veía la forma de aquella criatura, sino también los rostros silenciosos de los que nos acompañaban en el barco
rostros llenos de terror y desesperación, y cada vez que me despertaba, un escalofrío recorría mi espina dorsal y un vacío en mi corazón, como si alguien me hubiera arrebatado la última pizca de esperanza, y me daba cuenta de que nuestro encuentro con aquel antiguo mal había dejado una marca indeleble que me perseguiría el resto de mis días. Los días y las noches se fundían, y cada vez que oía el sonido del mar, cada movimiento de las olas me hacía recordar aquellas fatídicas horas en las que se nos apareció la criatura que nunca deberíamos haber visto. Y aunque en la superficie del océano todo parecía en calma, yo sabía que en algún lugar de las profundidades las fuerzas ancestrales continuaban su danza interminable, esperando el momento en que se alzarían de nuevo para destruir todo lo que conocemos del mundo, y dejar tras de sí solo una oscuridad y un frío eternos que ninguna esperanza humana podría igualar jamás. Cada nueva expedición, cada viaje a las aguas heladas, despertaba en mí sentimientos encontrados. Por un lado, el interés científico y el deseo de resolver el misterio, y por otro, un miedo irresistible a que el antiguo mal pudiera despertar de nuevo y regresar para reafirmar su poder. Y ya no podía librarme de la sensación de que los humanos éramos solo huéspedes en este mundo, y que los antiguos secretos ocultos en las profundidades del océano nos recordarían siempre nuestra insignificancia. Con el tiempo, los informes oficiales se redujeron a unas pocas frases, achacándolo a fallos de los instrumentos y a anomalías atmosféricas. Pero los que estuvimos allí sabíamos la verdad. Habíamos encontrado algo que desafiaba toda descripción, una criatura que parecía desafiar todas las leyes de la naturaleza y que quedaría grabado para siempre en nuestras mentes como un recordatorio de que nunca podríamos controlar del todo el mundo en el que vivíamos. Ahora, sentado en la tranquila oficina del cuartel general, miro por la ventana al atardecer, y cada parpadeo de las luces de la ciudad y cada susurro del viento me recuerdan que en algún lugar de las frías aguas de la costa de Alaska, un antiguo mal sigue vivo, esperando a levantarse de nuevo para darse a conocer, y me doy cuenta de que el futuro del mundo, tal y como lo conocemos, pende de una delgada línea entre el pasado y el presente, entre la luz y la oscuridad, y que nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas, porque en aquel fatídico día en que la Marina descubrió la enorme y desconocida criatura, perturbamos la paz de fuerzas ancestrales, y ahora el destino de toda la humanidad depende de si alguna vez podemos comprender la verdadera naturaleza del horror que se ha despertado en las heladas profundidades del océano, y detenerlo antes de que consuma por completo nuestro mundo. Estos pensamientos me atormentan cada noche, cuando el silencio me trae a la memoria los sonidos de ese pulso ominoso que emana de las profundidades, y cada parpadeo de luz en la oscuridad me recuerda que el antiguo mal no olvida, y que tal vez un día regrese para hacer añicos por fin la ilusión de nuestro control sobre el mundo. Y entonces cada uno de los que alguna vez nos hemos encontrado con esa fuerza desconocida, nos veremos obligados a aceptar nuestro destino, abandonados para siempre a la sombra de esos antiguos misterios que desafían toda explicación y que, por mucho que intentemos ignorarlos, siempre nos recordarán que el verdadero mal acecha donde menos lo esperamos, y que tal vez nuestro destino solo sea parte de la gran e inevitable historia escrita por las propias estrellas. Han pasado muchos años desde que regresamos de la expedición, y aunque el mundo que nos rodea sigue viviendo su vida normal, mi corazón está marcado para siempre por el encuentro con algo que no se puede describir. Y cada noche, cuando cierro los ojos, esa imagen de la criatura gigante, sus tentáculos brillantes y su frío resplandor, reaparece ante mí, y sé que el antiguo mal, despertado en las gélidas aguas de Alaska, no ha desaparecido, sino que está esperando para despertar de nuevo y recordarnos que no somos más que criaturas fugaces, incapaces de resistir fuerzas que existían mucho antes que el hombre, y que nuestro destino, por mucho que intentemos cambiarlo,
estará siempre entrelazado en una pesadilla eterna, donde el miedo y el misterio gobiernan el mundo. El mundo ha cambiado, y puede que nunca vuelva a ser el mismo, porque hemos visto lo que nunca debería haberse visto, y ahora, mientras contemplo la tranquila superficie del océano, siento un escalofrío y una ansiedad surgir dentro de mí, y me doy cuenta de que en algún lugar, en las vastas profundidades, un antiguo mal sigue vivo, esperando brillar y consumir el mundo. Y nunca olvidaré los días en que los humanos nos atrevimos a mirar más allá de lo posible y pagamos por ello con nuestras almas. Quizá algún día alguien encuentre la forma de cerrar las puertas por las que se liberó el antiguo mal y devolver el mundo a su estado anterior, pero hasta entonces, todos los que alguna vez se hayan enfrentado a lo que nosotros vimos, recordarán aquellos días como una época en la que el miedo se convirtió en nuestra realidad y las noches en una pesadilla interminable, sin consuelo, ninguna salvación, y solo la eterna expectativa de que las fuerzas ancestrales, despertadas en las profundidades heladas, regresarán un día para destrozar finalmente la ilusión de nuestro control. Y entonces, el mundo entero caerá en una oscuridad sin fin, donde la esperanza se disolverá en frío, y nosotros seguiremos siendo una sombra del pasado, incapaces de resistir la majestuosidad del horror ancestral. Hoy, al saludar de nuevo al amanecer, su tenue luz solo refuerza el oscuro presentimiento, y cada movimiento de las olas, cada susurro del viento, me recuerda que en algún lugar, en las lejanas y frías aguas, una antigua criatura continúa su silenciosa existencia. Y aunque el tiempo pase y nuestras vidas continúen, dentro de cada uno de nosotros permanecerá para siempre el recuerdo del día en que nos enfrentamos a lo que desafía toda descripción, cuando nuestro mundo se dividió bajo el ataque de un antiguo mal. Y yo sé que aunque aprendamos a seguir adelante con nuestras vidas, el miedo de aquel encuentro nunca abandonará nuestros corazones, porque fuimos testigos de algo que cambió nuestra percepción de la realidad, y ahora, cada vez que oigo el sonido del océano, recuerdo aquel fatídico momento en el que nos atrevimos a mirar al abismo, y la despiadada verdad de que las antiguas fuerzas despertadas en las heladas profundidades ya no están dormidas, sino que están listas para irrumpir en nuestro mundo y reafirmar su dominio para siempre. Y así transcurre mi vida, llena de constante anticipación, ansiedad y miedo ante el inevitable regreso del antiguo horror. Y aunque intento encontrar consuelo en las tareas habituales y las preocupaciones cotidianas, siempre recuerdo en el fondo de mi mente que una vez, en una fría noche frente a la costa de Alaska, vimos algo que desafía toda descripción, y que un encuentro con este monstruo cambió nuestro mundo para siempre, dejándonos con preguntas que quizá nunca tengan respuesta. Cada vez que el viento silba fuera de las ventanas y el agua helada susurra sus antiguas historias, siento que el pasado vuelve a cobrar vida, a medida que los ecos de aquel fatídico día penetran en mi conciencia y me doy cuenta de que nuestro destino, como el de toda la humanidad, estará ligado para siempre a esos misterios ocultos en las profundidades del océano, y que el antiguo mal despertado en las aguas heladas esperará su momento para reafirmar su derecho a existir, y que nosotros, los humanos, seguiremos siendo testigos mudos de esta batalla interminable, en la que no habrá ni victoria ni derrota, sino solo una existencia eterna a la sombra del horror, que nunca acabará.